chicos? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bueno, antes que nada les quería decir que lamento mucho la situación esta, no tanto, bueno, sí, por la situación en general, sino porque la clase que tuve con ustedes, la única clase que tuve, estuvo buena, no sé, yo me sentí muy bien, me sentí muy recibido por ustedes, salí, me fui contento ese día, me acuerdo, y bueno, una lástima que no los volví a ver, pero bueno, acá estamos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo les mandé algo sobre realismo para que vayan viendo, ¿sí? El realismo como esta idea de una literatura que pueda copiar, de alguna manera, reproducir la realidad tal cual es. Lo que vamos a ver ahora es algo que tiene que ver con el realismo, que es el romanticismo, pero no el romanticismo de besos y de abrazos y de corazones, sino algo que tiene que ver con mostrar la identidad de cada, en este caso de cada pueblo. Y entonces vamos a empezar a ver lo que serían los libros de la literatura fundacional. Tengo acá mi machete porque si no me voy a acordar todo lo que tengo que decir. O sea, aquella literatura que fundó las bases de lo que vendría a ser lo que se llama la literatura argentina. Vamos a empezar a pensar en Argentina en aquella época cuando se estaba gestando la independencia, etc., como si ustedes se fueran a vivir solos un día. ¿Sí? Porque uno cuando vive con alguien, es algo que a mí me pasó, hay un montón de cosas, de decisiones que se toman en la casa que no dependen de uno, no dependen de nosotros. Cuando te vas a vivir solo, te das cuenta que hay un montón de cosas que nunca te diste cuenta. Como por ejemplo, un día vas a querer cocinar algo, se te va a ocurrir cocinar algo medio exótico, usando champiñones y algún bife que conseguiste por ahí, y te vas a dar cuenta que no tenés aceite. Te vas a dar cuenta también que no tenés sal, pero peor, te vas a dar cuenta que te falta una espátula, que te falta un buen cuchillo. Todas esas cosas que cuando vos vivías en tu casa con tu familia, había otra persona que se encargaba de eso. Y por eso también eran otras reglas, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con Argentina cuando se tuvo que independizar. Se tuvieron que tomar un montón de decisiones que antes venían de España y dijeron, bueno, ahora cuando nosotros nos independicemos, ¿quiénes van a ser los que toman las decisiones? ¿O para quién van a ser? ¿Para quién va a ser este país? Bueno, a medida que se iba gestando eso, se empezó a gestar entonces algo que tenía que ver con una guerra, si se quiere, entre los españoles y los criollos. Los españoles que bajaban las órdenes, los criollos estaban cansados de eso, entonces quisieron gestar una revolución. Los criollos se querían ir a vivir solos, dejar de recibir órdenes de los españoles, ¿no? Entonces, una vez que se pusieron de acuerdo con eso, surgió la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que de todos los que quedaron acá en Argentina, ¿quiénes son los argentinos? ¿Quiénes van a ser los argentinos? Bueno, y acá es donde empieza la cuestión de la literatura. Definir quiénes eran los argentinos. Es una gran pregunta, una pregunta muy difícil de responder. Por eso yo les hice definirse a ustedes mismos en la consigna anterior, y se dieron cuenta de que es muy difícil definirse uno mismo, porque por más que uno se conozca lo suficiente, a veces quizás no tiene las herramientas o las palabras. Entonces, bueno, una de las cosas muy típicas de lo que sería la definición de qué es ser argentino tiene que ver con las, y acá viene otra de esas palabras que me gustan a mí, las antinomias. La antinomia tiene que ver con cuando aparecen normalmente dos ítems que se oponen en uno al otro. Y esto es lo que vamos a ver con los textos que vamos a leer. La antinomia se define como una dicotomía. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de dicotomía, estamos hablando de que hay dos ítems, dos entidades, dos cosas que se oponen una a la otra, que una, por definición, es la opuesta de la otra. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando se define una de las dos, también se está definiendo la otra. En este caso, nosotros la primera antinomia que vamos a ver es la del indio contra el criollo. El primer libro que vamos a leer, que es un poema que se llama La cautiva, que lo escribió Esteban Echeverría, pinta al indio como una especie de ser que ni siquiera es un humano, los pinta como salvajes. ¿Por qué? Porque Echeverría era criollo. Entonces él quiso escribir una obra literaria que leyera a la gente, que leyeran los criollos, definiendo al indio como algo totalmente opuesto al criollo. El criollo era como el habitante civilizado, que tenía valores,
que era creyente y esas cosas. Y el indio, por otro lado, era el pagano, era el fisura, que andaba por ahí matando gente, haciendo cualquier cosa, ¿no? Esa fue la primera antinomia que se empezó a gestar. La segunda antinomia que vamos a ver es la de el gaucho contra el criollo. ¿Por qué? Porque en todo este bardo que se había armado estaban también los gauchos, que los gauchos eran como gente de alguna manera libre, que vivía en el campo muy alejado con su familia y eran cazadores. Vivían de la caza, de los bichos que había por ahí, vivían tranquilos, pero ¿qué pasó? Un día vinieron algunos criollos a decir que esas tierras eran de ellos. Entonces se empezó a ser injusto con el gaucho que vivía ahí, que claro, si yo vivo acá soy una gocha, ¿por qué me vas a sacar? Porque vas a decir que estas tierras son tuyas. Bueno, fue algo que pasó y ahí empezó la segunda antinomia, que era la de los gauchos contra los criollos. Y este libro es, seguro ya lo han escuchado nombrar, es el Martín Fierro. Martín Fierro, que es la historia de uno de estos gauchos que vivía en el campo. Esto lo vamos a ver en la ida, hay dos libros, la ida del Martín Fierro y la vuelta. Pero en la vuelta aparece la tercera antinomia, que es en donde se opone al gaucho contra el indio. Y lo loco es que cambia mucho la perspectiva, porque cambia la visión del gaucho y cambia un poco también la visión del indio. Pero eso, bueno, lo vamos a ir viendo después con algunos detalles. No quiero que se me vaya mucho el tiempo. Y por último vamos a empezar a ver otra antinomia con el libro El Matadero, que quizás ya lo han escuchado nombrar, que es la famosa antinomia de unitarios y federales. Esta antinomia ya aparece a un nivel de Estado, ¿no? Todos conocemos más o menos la historia argentina y lo que pasó con esta lucha entre los que creían que el país tenía que o bien dividirse en muchas provincias, cada una gobernada por sí misma, o bien que haya un gobierno general. Pero bueno, espero que les haya quedado claro. Los ítems más importantes de acá son: la literatura fundacional está intentando mostrar una identidad del argentino, y esta identidad del argentino se va a ir formando a través de estas antinomias. Entonces, volviendo a lo que decíamos, por ejemplo, con el criollo y el indio. El indio era todo lo contrario al criollo, según estos libros, ¿sí? Yo uso la palabra indio porque es la palabra que usaban ahí, lo que usaban ellos en los libros. Pero ustedes piensen en un ejemplo, por ejemplo, Boca y River. Si vos sos hincha de un equipo, no podés ser hincha del otro. Todas las cosas buenas que tiene un equipo para vos, el otro equipo las va a tener al revés. No importa de cuál de los dos seas. Eso es una antinomia. A nosotros los argentinos nos encantan las antinomias. Y bueno, una de las tareas que ustedes van a hacer va a ser esta: buscar antinomias. Después se las voy a dejar ahí anotada. Bueno, espero que se entienda y les mando un abrazo a todos.